Buen día. Bueno, buen día a todos. Bienvenidos al cuarto día del curso de Fundamentos de Microscopía Óptica. Antes de empezar con la clase del día de hoy, quería comunicarles a todos que a la hora del break vamos a hacer una foto del grupo, incluyendo también a los participantes que están virtual. Así que después de la segunda charla nos vamos a poner todos acá, les vamos a pedir a los del Zoom que abran, que pongan sus cámaras y nos sacamos una foto todos juntos. Además les quería hacer otro anuncio con un pequeño cambio en el programa. Después de Andrés, que va a estar dando ahora la clase de microscopía con focal, en el programa figuraba que venía la clase de Live Imaging, pero vamos a hacer un cambio y después de Andrés viene Nicole, que va a hablar sobre preparación de muestras. Vamos a hacer un corte y después del corte vamos a tener a Paola que nos va a hablar sobre Live Imaging y Multidimensional Acquisition, de todo un poco. La continuación de esto. Venía a continuación tuyo, pero lo Ah, no, cambiamos para después del break. sí. Ese es el pequeño cambio que vamos a tener hoy en el programa. Así que bueno, les presento a Andrés Rossi. Andrés Rossi es bioquímico de formación y es director del Centro de Microscopía y Bioimágenes del Instituto Fundación Leloir en Buenos Aires, Argentina. Y nos va a hablar, empezamos ahora entonces con la microscopía confocal de Bar confocal. Gracias, Andrés. Gracias, Marce. Bueno, vamos a empezar hoy ya con esta otra microscopía de las que venimos viendo. Ya esta es la última en complejidad que vamos a ver en el curso. Eh, a mí es una de las que más me gusta, de que más nos venimos desarrollando aparte, acá con los otros docentes. Este, bueno, se llama microscopía confocal de escaneo láser. Los objetivos de la charla entonces van a ser, primero, la idea es entender un poco los conceptos, los fundamentos que siguen esta técnica, ¿sí? Por otro lado, después, las partes, los componentes que la caracterizan un poco, ¿sí? Que le van a dar esas propiedades que tiene. Y por último, entender, para los que ya lo vienen usando o los que van a empezar a usar, cómo son las variables que se manejan en la adquisición de las imágenes, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar un poco con los fundamentos. Esto lo vamos a ver de dos o tres maneras, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que entre todas las maneras se vaya generando este concepto y se vayan entendiendo estas diferencias. No es nada del otro, no es nada muy complejo, pero bueno, nada, tiene determinadas características que está bueno que las vayan entendiendo, vayan preguntando cualquier cosa, no hay ningún problema. Lo primero que tengo para decirles es que la microscopía confocal se basa, ¿sí? En la microscopía de fluorescencia. O sea, hay una forma de entenderla que es como es una microscopía de fluorescencia mejorada, ¿sí? ¿Estoy gritando mucho con el micrófono? No, ¿no? Ok. Es una microscopía mejorada, ¿sí? Bueno, entonces, como una microscopía, perdón, una microscopía de fluorescencia mejorada. Entonces, como una microscopía de fluorescencia, vamos a repasar acá, puse este gráfico para repasar un poco esa vía, el canal, el camino óptico. Entonces, ¿se acuerdan? Eh, Olvídense un segundo de los nombres que van a ver, ¿sí? Pero sigamos el camino, ¿sí? Quiero que copiemos el camino. ¿Se acuerdan de la microscopía de fluorescencia? Teníamos un evento de excitación del fluoróforo y un evento de emisión, ¿sí? Entonces la muestra tiene que tener un fluoróforo. Con focal es lo mismo, ¿sí? Seguimos utilizando las técnicas de fluorescencia. Entonces vamos a tener una fuente de iluminación, ¿sí? Que va a estar a 90 grados, ¿sí? De la trayectoria de la adquisición y de la excitación, ¿sí? Esos 90 grados se logran con un espejo dicroico que está a 45 grados. Lo mismo que veníamos viendo ayer, ¿sí? Hay una lente, ¿sí? Que me hace foco y que ubica a los haces que van a excitar a la muestra en el punto focal, ¿sí? Ahí se va a producir la excitación produce una emisión en todas las direcciones, ¿sí? Y solo los fotones que tienen la trayectoria para entrar en el ángulo de la apertura numérica, sí van a ser colectados por la lente. Esa lente los Hola, va a buen día. ¿Qué tal? direccionar. ¿Pasó algo? Ok. Esa lente los va a direccionar, ¿sí? En el camino óptico del equipo. ¿Se acuerdan que, como por la propiedad del espejo dicroico, ahora no les hacía nada a los fotones de emisión? Siguen de largo y va a haber una lente un sistema de lentes que va a volver a formar la imagen, ¿sí? En lo que va a ser un detector. ¿Ok? Entonces, hasta acá, esto en fluorescencia era una cámara, ¿sí? O los ojos, ¿sí?
Ahora, algo no trivial, o sea, acá ya cuando estamos hablando de láser, los ojos no hay nada, ¿no? O sea, yo ya nunca más voy a ver nada. Todo esto va a ser todo digitalizado, ¿sí? Pero bueno, estamos en claro entonces que el camino, vieron que es similar, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuáles son las mejoras que le empezaron, que se desarrollaron en su momento eh, para darle un paso más a esta técnica, algo muy importante, ¿no? O sea, la microscopía, así como cuando pasamos de la microscopía de campo claro, después a la interferencia, ¿sí? Que se acuerdan que siempre lo que venimos haciendo es tratamos de buscar el mayor contraste. ¿Por qué? Porque queremos definir mejor las cosas. O sea, queremos empezar a lograr ver más detalles, ¿sí? Se acuerda que en las resoluciones nos chocamos con la resolución del sistema, del límite de difracción, o sea, la resolución óptica ya es limitada, porque nosotros trabajamos con luz. Entonces, todas estas técnicas van haciendo que lo que ya sabemos que podemos ver, lo veamos mejor. ¿Está? Esta técnica de microscopía confocal da un pasito más de mejoras a la microscopía de fluorescencia. Entonces, ¿cuáles son esas mejoras? Primero, la iluminación, ahora, en vez de ser con una lámpara de mercurio, con ser todo el espectro de longitudes de onda, es con un láser, ¿sí? Ese láser tiene, ahora los vamos a ver las propiedades, pero básicamente va a producir una iluminación puntual, ¿sí? En vez de ser todo un plano de iluminación, va a ser una iluminación puntual. Esto, el haz de iluminación es un punto. Después va a haber un pinhole, ¿sí? ¿Ven este evento que está acá? Esto que está acá. El pinhole no es más que un agujerito, ¿sí? Acá está en un corte, ¿no? Pero es un agujerito. Y es un agujerito el cual es un filtro mecánico que lo que hace es evitar que la luz fuera de foco me llegue al detector. O sea, el pinhole me deja pasar solo la luz que está en el plano focal. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero entonces, láser, pinhole y el detector, en este caso ya no es más una cámara ni son los ojos, es un detector lo que se llama de punto. ¿Sí? Y que de hecho va a ser un fotomultiplicador, va a ser mucho más sensible, pero quedémonos con que es un detector de punto. Entonces la iluminación era puntual, la detección es puntual, ¿sí? Y tengo un pinhole en el medio. El pinhole, ¿para qué sirve? Yo les acabo de decir, el pinhole lo que permite es eliminar la luz fuera de foco. Bueno, miren este ejemplo. Si esta es la célula, ¿sí? La estamos viendo de costado, ¿no? O sea, en un corte lateral. Entonces, si esta es la célula, pensemos que cuando iluminamos la célula, ¿sí? En fluorescencia, no se ilumina solamente en el plano focal. Uno ilumina arriba, en el plano y abajo. ¿Se entiende? O sea, hay toda una iluminación. ¿Se acuerdan cuando veíamos el cono con la calcita? No, con la calcita no, con la lucita. Este, eh, quedó calcita por eso. Eh, que se veía el cono de formación. Bueno, ahí veían que la iluminación, eso es, cuando se lleva la muestra, ¿sí? Se ilumina todo. Entonces, acá pasa lo mismo. Vamos a pensar que, o para, a modo de ejemplo, eh, los fotones que se generan en el plano focal van a ser los que siguen la línea verde, los que siguen la línea punteada roja son los fotones que se generan por debajo del plano focal, ¿sí? Y los azules son los que se generan por arriba del plano focal, ¿sí? Volvemos a lo de antes. De cada molécula de fluorescencia, no importa en qué altura está, emite para todos lados, ¿sí? Solo se colectan los fotones que van hacia la lente, ¿sí? Bueno, esa lente entonces va a colectar luz que está en el plano focal, pero también que está fuera del plano focal, ¿sí? La luz desenfocada, también hay una parte que entra. Y si se fijan la trayectoria que siguen esos haces para volver a formar la imagen, ¿se acuerdan cuando en las primeras clases que veíamos que la lente después atrás me va a formar la imagen? Bueno, miren esto, sigan la trayectoria. El azul, ¿sí? Que sería un punto que está por arriba del plano focal, cuando va a formar la imagen lo forma a esta altura, ¿sí? Ahora, el verde, que está en una profundidad del plano focal donde estoy haciendo foco, va a otra altura, ¿sí? O sea, a otra distancia. O sea, que es lógico, ¿no? O sea, es lo mismo que estaba pasando acá abajo, va a querer pasar, la lente va a tratar de formarlo acá arriba invertido, ¿sí? Y se fijan los rojos, seguirían de largo, ¿no? O sea, formarían la imagen acá arriba. ¿Me siguieron todos hasta ahí? Bueno, entonces, tienen trayectorias distintas, eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque si yo le pongo literalmente una chapita, un bloqueador, un stopper, una pantalla negra, una materia ahí, interrumpo esos haces. Entonces los freno, ¿sí? Y si los freno, hago que no me lleguen atrás, que es atrás quién está, el detector. Entonces, si se fijan, los, los rojos que iban a ir acá atrás
¿sí? Y que iban a llegar al detector puntual completamente desenfocados, o sea, sin formar la imagen, se bloquean, no llegan. Los únicos que pasan por el agujero son los que están en el plano focal. Y los azules que estaban por arriba del plano focal, si se fijan, hace una imagen virtual acá y siguen derecho y tampoco entran. ¿Está? Entonces, como consecuencia, con el pinhole yo limpié la luz fuera de foco y solo veo, el detector solo ve la luz en foco. ¿Se entendió? Esto es el confocal, es decir, un pinhole, ¿sí? Ese fue el avance. Acá un poco de esto de la combinatoria y la comparación entre campo claro, o sea, microscopía de fluorescencia y confocal. Uno, lo que les decía de la iluminación. Fíjense, acá tenemos el cono de iluminación cuando yo estoy iluminando con una lámpara o con un LED en microscopía de fluorescencia, donde todo el plano es iluminado, ¿sí? En el plano estoy hablando de XY, ¿sí? El objetivo está, ¿se ve? ¿Me veo? Sí. El objetivo está acá arriba, ¿sí? Y yo la muestra en su plano focal le estoy iluminando en toda su superficie, ¿sí? Ahora, eso en microscopía de fluorescencia. En confocal, mediante el uso del láser, esa iluminación es solo en un punto, ¿sí? Va a ser bien puntual, ¿sí? Eso, volvemos a lo de siempre, ¿no? Al ser puntual hace que yo pueda dirigir específicamente a qué parte de toda la muestra estoy iluminando. Entonces está todo apagado y solo prendo algo, ¿sí? Me da mucho contraste. Estamos buscando esa capacidad. Entonces, la iluminación acá se nota, era para mostrar el ejemplo de iluminación puntual. Si lo pensamos en este ejemplo de una célula, ¿sí? Acá hay un plano, de este lado estaría iluminando con una iluminación Whitefield, ¿sí? De todo un plano, en cambio acá solo en un punto, ¿sí? Y acá hay una imagen, hay dos cosas acá. Por este lado, una imagen que si se fijan, esta célula tiene como mucha información, ¿no? Fíjense, tiene microtúbulos, núcleo, acá esto es un retículo, retículo puede ser, supongamos. Entonces, tengo mucha información. Fíjense esta otra, ¿sí? De confocal, esta es una de Whitefield. Esta confocal como tiene menos, pero es mucho más clara, ¿sí? O sea, digo, volumen de información tiene menos, pero es más clara, ¿sí? Y eso, si lo llevamos a esto que estamos hablando de la imagen que deja pasar el pinhole es la que está en foco, la podemos denominar como una feta óptica, ¿sí? Esa feta óptica, el confocal me permite obtener imágenes de una feta. Muevo la profundidad y me paro un poco más abajo. Voy arriba y me paro un poco más arriba. Pero siempre veo fetas, veo planos. En cambio, en Whitefield, ¿sí? Uno iluminaba todo y como no tiene pinhole, ve todo. Ese ver todo es esto, ¿sí? Y, y este es un ejemplo, acá hay un ejemplo de lo que pasa cuando yo voy viendo distintos planos. Ven que estos son células, fíjense, acá se ven más arriba, más en el medio, más en la base y abajo de todo. Esa capacidad de documentar en los distintos planos bien limpio es porque tengo un pinhole, ¿sí? Otro ejemplo más, o sea, acá cómo la influencia del espesor de la muestra, ¿sí? Sobre lo que documento. Vieron que uno hace cortes histológicos, ¿por qué? Porque si uno pone un pedazo de tejido no lo puede ver. Entonces, ahí se empezó a desarrollar esta técnica o sea, de hacer cortes muy finitos. Entonces, los cortes bien finitos uno los puede poner en un microscopio y puede empezar a ver, ya sea por transmitida o por fluorescencia también. Porque por fluorescencia, si es una materia, los fotones empiezan a chocar con la materia y no la veo. Entonces, siempre un avance fue en su momento empezar a hacer cortes. Bueno, la microscopía confocal permite hacer esos cortes, pero ópticos, son fetas ópticas. Entonces, fíjense que en este caso es una célula, que es más o menos el ejemplo que veníamos viendo antes, donde la diferencia que se ve es, por un lado, un poco menos de información, pero la información mucho más clara, ¿sí? Ahora, ya cuando este es un corte de un riñón, creo. Fíjense cómo ya por microscopía de fluorescencia de Whitefield, o sea, ya es medio imposible. Ven que toda la materia que no está en foco termina interfiriendo y haciendo que lo vea mal, ¿sí? Esto se limpiaba haciendo cortes más finitos, ¿sí? Vieron el otro día cuando estábamos viendo las técnicas de transmitida también, ¿no? Que depende de dónde me paro, cómo me interfiere el entorno. Bueno, todo esto empieza a limpiar los fotones como para verlos más claros. Y fíjense cómo en este caso, usando una microscopía confocal, por más que sea un corte de un tejido, ¿sí? Y que tenga un espesor, yo lo puedo ver bien claro, ¿sí? Esa es la ventaja que estoy buscando. Vamos a un par de partes más.
¿Se entiende todo? Pregunten, ¿no? Está bueno entender estas cosas porque después cuando están en los equipos esto no se ve. Eh, sí, La- ¿Viste cuando vos dibujás ahí el plano de foco en el campo claro y en el confocal? sí. Acá, Nosotros, arriba. sí, Ese sería el resultado después de usar el pinhole, porque sí. si no, no lo necesitarías. Porque, o sea, digo, si yo miro así, entiendo Esto es como, con pinhole, sí. claro, ahí va, es el resultado del pinhole, porque, Son dos cosas, pinhole y aparte láser. O sea, yo acá te claro, el agregaría, láser ya te lo está focalizando, pero a su sí. vez, acá sería el resultado del pinhole, porque si Claro, no, el láser sin pinhole, en realidad la iluminación es esta acá abajo. exacto, Ves ahí que va, es igual es arriba y abajo, solo que es más puntual, exacto, ta, ta, comparada ta. con la lámpara. Claro, porque me había confundido viendo arriba, digo, porque si estoy en la No, muestra, sí, sí, es como es súper esquemático. inferior, Sí, es claro, esquemático. Sí. ta, ta, ta. Gracias. No, no. Bueno, acá vamos a introducir un par de conceptos más que hacen al microscopio confocal. Entonces, ya dijimos el láser, tenemos la OTF, que ahora la vamos a ver, pero quédense que la OTF va a ser la encargada de regular la potencia de los láser, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué es necesario eso. Y hay un elemento más que se suma, que es súper importante, que es este, son los galvanómetros. Los galvanómetros, hay dos galvanómetros, fíjense que interfiere la trayectoria de la excitación y de la emisión, ¿sí? Que está el objetivo y la muestra, ¿sí? Y dice, uno dice X, otro dice Y. Esos son dos espejos, ¿sí? Que van a tener dos movimientos, van a tener un movimiento así, ¿sí? Y que lo que van a hacer, vieron que yo le estaba diciendo que la iluminación era puntual. Bueno, la iluminación es puntual, pero yo la quiero en toda la muestra, en todo el plano de la muestra. Entonces, para que vaya en XY desde una punta hasta la otra, ¿sí? Necesito que ese bin, ese haz, se vaya moviendo, ¿sí? Por todo el recorrido de la muestra. ¿Se entiende? Ese movimiento es lo que voy a llamar escaneo, ¿sí? Y ese escaneo, el responsable son estos espejos que me mueven en X o en Y. Esto pasa en microsegundos, ¿sí? Ven acá hay un ejemplo, láser, pega en el espejo y yo como si voy moviendo el espejo, puedo iluminar en esta posición, después lo muevo, ilumino en esta posición, lo muevo, ilumino en esta posición. ¿Se entiende? Eso va a ir haciendo un barrido. Y esto es para la emisión, para la excitación y para la emisión también, ¿sí? Entonces, es como que los espejos van a estar en la posición de apuntar el beam, ¿sí? A donde estoy evaluando, a la parte de la muestra que estoy evaluando. La OTF, hasta ahora quedémonos con que la OTF es el elemento que regula la potencia de los láser. Espejos dicróicos secundarios. ¿Se acuerdan que había un espejo dicróico primario? ¿Sí? Que es el primero que hace el evento de dirigir la excitación y separar de la emisión de la muestra. Bueno, cuando tengo más de un fluoróforo, los confocales tienen la propiedad de que yo por ahí puedo al mismo tiempo tratar de adquirir más de un fluoróforo, ¿sí? Y los separo en el camino. ¿Cómo los separo en el camino? Y bueno, vienen dos fotones de distinta longitud de onda, le pongo un elemento que lo evalúe y que tenga un comportamiento diferencial en función de su longitud de onda y que, en este caso es un dicroico, entonces a uno le rebota y a otro no en función de su longitud de onda. Obviamente yo tengo que poner un dicroico que tenga la especificidad para lo que quiero hacer. Pregunta si la emisión de uno no puede coincidir con la excitación de otro. El dicroico, ¿te acordás que tenía? La especificación es una sola. O sea, el dicroico puede ser que o sea, en realidad deja pasar lo menor o lo mayor a una longitud de onda. ¿Sí? Eh, acá no es un cubo, o sea, esto solo es un evento. Me parece que vos te estás refiriendo más cuando estamos con el cubo, o no entendí la pregunta. Sí, Excitación es mayor a la sí, excitación. claro, O sea, yo me refería si usás dos fluoróforos, el, ok. uno de los que está emitiendo no puede coincidir con el de excitación del otro porque si no, el dicroico no te lo va a dejar pasar. No sé si me explico. Perfecto, sí, sí, tal cual. Perfecto. O sea, después hay en algún momento algo que vamos a ver de la combinatoria de fluoróforos. Perfecto, lo que estás diciendo es un pensamiento que lo tenés que tener en el diseño previo del experimento, cuando estás eligiendo las cosas, así que está genial, sí, efectivamente. Eh, la salvedad técnica de eso es que el dicroico en realidad tiene una especificidad muy chiquita.
Entonces puede llegar el caso de que por más de que no te deje pasar la emisión, es en una banda tan pequeña, ¿sí? Que no te afecta porque te acordás que el espectro de emisión es enorme. Entonces no te termina afectando esa parte, pero igual está perfecto pensarlo en el diseño, ¿sí? Bueno, y a lo que voy, entonces, el espejo dicrótico secundario, ¿sí? Lo que, digo, el criterio que es importante acá es que se den cuenta de que yo voy a tener más de un detector, puedo tener más de un detector, ¿sí? Entonces puedo detectar más de un fluoróforo al mismo tiempo, en la misma adquisición. Acá este gráfico es muy divertido, a mí me gusta bastante, y lo que trata de buscar es el movimiento de los espejos. ¿Ven cómo va oscilando? ¿Sí? Esto es en X y en Y, acuérdense que entonces entre X y Y va moviendo toda la superficie del plano focal, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más, pero quédense con esto. Pero ven que el láser viene, rebota, pasa el espejo dicrótico primario, los espejos de escaneo, pasa a la lente y la lente lo direcciona a la muestra, ¿sí? Pero cómo incide en la espalda de la lente, con qué ángulo incide y en qué posición, hace que vaya pudiendo cubrir toda el área de la muestra, ¿sí? Y cuando se emite hace el mismo camino, pero como estaba el dicroico, en vez de volver a la fuente del láser, va para otro lado. Y ahí llegan los fotomultiplicadores que son quienes lo detectan, ¿sí? Bueno, y acá está un ejemplo de cómo, en definitiva, de esta superficie, de la muestra, del plano focal que vamos a evaluar, cómo lo terminamos digitalizando y construyendo la imagen, ¿sí? Entonces, dijimos, un láser, el láser, está súper esquemático, ¿no? El láser va a la cabeza de escaneo, la cabeza de escaneo es esto que va a tener los espejos y los dicroicos, va a ir al objetivo y el objetivo lo va a mandar a el primer punto de toda esta superficie que voy a evaluar. Esto es una célula, ¿no? Esta es una muestra. Acá está el bin azul, ¿sí? Entonces, el bin del láser, ¿no? La luz. Esto cuando emita va a ser captado por el objetivo, va a venir acá ese escaneo, va a ser detectado por el fotomultiplicador lo va a transformar en una información eléctrica, eso va a ser una señal que le va a llegar a la computadora y la computadora lo va a meter, lo va a traducir en intensidad y se lo va a asignar a un píxel, ¿sí? O sea, vamos a estar en un momento donde voy a estar construyendo una imagen, entonces cuando evalúe este punto, ¿sí? Me llega esta intensidad y la voy a colocar en ese píxel, ¿sí? Entonces, si se fijan, a medida que va avanzando punto por punto, ¿sí? La computadora va a ir tomando un dato de intensidad para colocar en ese píxel de esa imagen, ¿sí? Que hay una cosa que después vamos a ver, o sea, el escáner, lo que está, el fotomultiplicador lo que está haciendo es cortando en el tiempo, es cuando se va moviendo, ese espejo se está moviendo en X y dice, bueno, ok, cada un microsegundo integro señal. Entonces dice, empieza en el primer píxel, pasa un microsegundo, ¿sí? Que yo lo configuro y manda la señal. Integra la intensidad que tenía ese fotomultiplicador y empieza a contar de nuevo, ¿sí? Por eso discretiza. ¿Todo bien? Es una pregunta del público que ya ponerla ahí. Por el tema de, dice, ¿por qué no mueves la muestra? ¿Por qué tienes que estar moviendo esos espejos? Capaz que no se entendió que es muy rápido ese movimiento y no sé si querés lo discutimos al final, No, pero ahora ahí lo estamos viendo un poco más, pero sí, dos cosas. Primero que es rapidísimo y aparte la precisión, ¿no? Vos estás manejando una precisión acá que es, nada, es muy pequeña, ¿sí? Mover la muestra, la verdad que es mucho más complicado, ¿sí? Bueno, y ahora igual lo vamos a ver un poco más. Por eso ahí estamos viendo este proceso del escaneo. Esto es lo que está, es otra de las diferencias. Vieron que de hecho se llama láser scan, ¿no? Scan, microscopy, o sea, viene de este proceso. Y lo otro es el confocal, que es el pinhole. Fíjense cómo ahora sigue escaneando, ¿sí? Y construye la imagen. ¿Se entiende? Vamos de nuevo, porque me gusta. Claro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo es el fenómeno del escaneo? Muy bien. Bueno. Ahora, al final vamos a volver a hablar sobre todo este proceso de escaneo, pero está claro las partes, o sea, por qué es un confocal, ¿sí? Pinhole, láser, fotomultiplicador, iluminación puntual, detección puntual, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poco de esos componentes que generan estas cualidades en la microscopía. Claro.
Sí, sí. Em, no, en realidad te quería consultar por el láser, porque yo ayer en el práctico te había consultado sobre la fuente de iluminación Sí. en fluorescencia Mm, y me habías contestado algo así como que el láser en realidad tenía una intensidad tal o que podía altísima. como dañar la muestra Sí. y quería saber si alguno de los componentes del camino óptico que describías recién hace algo con ese láser que atenúa ese efecto sobre la muestra, digamos. Recontra sí. La respuesta es sí, ahora lo vemos. Se llama AOTF. Ahí va eso. Ah, no, Sí, ok. ahora ya la vemos. Es perfecto. Sí. Eh, bueno, entonces vamos a empezar por la fuente de iluminación. ¿Sí? Se usan láser. ¿Por qué se usan láser? Primero, son muy poderosos, ¿sí? O sea, acuérdense de esto de la sensibilidad. Yo quiero tirar un montón de fotones, ¿sí? Para ver muy poquitas moléculas. Si tengo que citar mucho, ¿sí? Otra ventaja es que la iluminación del láser me permite que sea puntual, ¿sí? Me ayuda con esto ¿no? de no iluminar un montón de cosas, sino que solo ir a una zona, solo prender la zona que yo quiero, ¿sí? Eso me da la especificidad en ubicación. Y lo otro es que, esto que estamos hablando antes, la longitud de onda. Yo ya no voy a tirar un montón de longitudes de onda, de fotones de distintas longitudes de onda. Puedo ser mucho más específico, ¿sí? Eso como ventajas. Y como contras, los láseres son más caros, sin lugar a duda. Depende cuáles, pero ahora los vamos a ver. Se calentaban mucho, ¿sí? Y era un tema manejar esa temperatura, ¿sí? Tiene una vida media que se agota y hay que comprar otro. Y después esto del poder termina, por un lado yo lo uso para detectar más, pero también, ojo, si me paso de rosca, empiezo a matar, a quemar la muestra. Primero rompo el fluoróforo y si es una muestra viva, puede ser fototóxico, ¿sí? Entonces, ahí. Tipos de láser. El más distribuido y el más utilizado los láser están de estado sólido o gaseosos. Los gaseosos está el de argón y los de helio neón o helio cadmio. El más distribuido es el de argón, ¿sí? Aparte es el que se usa con la longitud de onda de 488, que es la que se usa es un láser azul, que se usa para para dar un fluoróforo verde, ¿sí? Entonces es uno de los más utilizados. Eh, Aparte, el láser argón tiene la particularidad de que no solo tiene esa longitud de onda, sino que también puede manejar otras tres, ¿sí? Entonces tiene 4 opciones de longitudes de onda y es muy poderoso, tiene mucho poder, mucha cantidad de fotones. Tres, perdón, 3 longitudes de onda. Sí, se me pasó una, no sé, perdón. O sea, es la principal más 2 accesorias, ¿sí? Gracias. Eh, y como contra es, bueno, que es caro, se calienta, entonces tiene tiempo, tenés que esperar que se estabilice, o sea, tiene ahí, y bueno, la vida media no es larga, no es muy, sí, no es muy larga. Eh, los de helio neón, como ventaja es que son mucho más baratos, ¿sí? No se calientan y duran bastante más, ¿sí? Como contra es que el poder que tienen es mucho menor, ¿sí? Y que tienen un decaimiento continuo, pero eso tampoco es que me parece mucho como contra, pero sí que no tienen alto poder, ¿sí? Y después están los de estado sólido, que son los que se están empezando a utilizar y que son los que se usan y los que se van a usar, o sea, definitivamente. Estos son súper chiquitos, son compactos, no necesitan refrigeración, duran un montonazo, son estables, ¿sí? Eh, una cosa me olvidé, no es que me olvidé, pero ¿vieron cuando yo le decía esto de para prenderlos se calienta, hay que esperar? Bueno, eso es la estabilización. Esa estabilización hace que yo no puedo prender y apagar todo el tiempo. Eso es punto uno. Entonces, primero no los puedo prender y apagar todo el tiempo. Y segundo, tampoco le puedo regular la potencia, ¿sí? Estos de estado sólido tienen rápido switch y aparte se pueden controlar, o sea, vienen con altas potencias. Obviamente que la contra es el precio. Después se puede pensar como una contra de que hay que tener uno por cada longitud de onda, pero en los de láser también, en los de gaseosos también, y que son mucho más sensibles a los cambios electrostáticos, ¿sí? Pero definitivamente todo va hacia este tipo de láser. Y aquí llegamos a la AOTF. La AOTF es la Acoustic Optic Tunable Filter, ¿sí? Y básicamente,
Acá tengo un ejemplo de, ¿se acuerdan que dijimos que yo en la microscopía confocal voy a querer excitar varios fluoróforos, ¿sí? Entonces voy a tener varias líneas de láser que van a llegar, ¿sí? De hecho se usan 3 visibles, se llaman, y una invisible. Esas líneas, esos láseres, ¿sí? Tengo que hacer que entren al mismo haz, o sea, que sigan la misma trayectoria para incidir en el espejo, en los espejos, después el objetivo y llegar a la muestra, ¿sí? Pero físicamente no lo puedo poner uno encima del otro. O sea, vienen de lugares distintos. Entonces, en un momento los tengo que juntar. Ese juntarlos, ¿sí? Hace que, bueno, vengan, eso, como están todos los tengo que juntar en una trayectoria y no los puedo prender y apagar, ¿sí? Pero en mi microscopía, por ahí en un momento necesito usar un azul y después necesito usar un verde y después un rojo, ¿sí? Y no puedo prender y apagarlos. Necesito un sistema que me los vaya controlando, ¿sí? Que me diga, bueno, ahora quiero usar el azul, ahora quiero usar el verde y ahora el rojo, ¿sí? Y esto tiene que pasar así, o sea, en microsegundos, ¿sí? O sea, muy rápido, ¿sí? Y no solo eso, sino que aparte, vieron que yo les dije, decíamos de que son muy poderosos y no le puedo mandar, no es que lo puedo, ok, dejo pasar el verde, lo prendo, tiro un montón de fotones y quema todo lo que hay. Entonces necesito atenuarlo, ¿sí? Bueno, este elemento es un cristal que tiene la particularidad de generar una difracción, ¿sí? O sea, y de tener es un cristal acústico sensible que lo que hace es, a medida que uno le aplica un voltaje, ¿sí? Puede generar una interferencia en la longitud de onda en el fotón que viene, ¿sí? Esa interferencia le genera una difracción, entonces, si se fijan acá, este es un haz que incide, este sería el haz de todos de todos los láser que inciden en la OTF, y él va a hacer dos cosas. O sea, a determinados fotones los va a dejar seguir de largo, ¿sí? Que es un bin sin que es el haz que no le difractó. Pero a otros los va a interferir y los va a desviar. Esos que desvía son los que yo voy a usar, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser, a ver si puedo hacer esto. Claro, esto es lo que yo sabía que no iba a poder hacer. Ahí está. ¿Ven? Las longitudes de onda vienen en función de modificar el poder, me cambia la intensidad de ese láser que sale, ¿sí? De esos fotones que salen, y al cambiar la frecuencia puedo cambiar qué longitud de onda dejo pasar y cuál no. ¿Se entiende? Entonces yo con controlar con controlar la OTF puedo definir de todos los láser los 4 láser que tengo habilitados que le están entrando, cuál pasa, cuál no y en qué intensidad. Eso yo lo hago en el equipo, pero físicamente a nivel de ingeniería no se podía hacer, porque no podía aprender y apagar o correr el láser, pues está todo alineado, ¿sí? Esto es lo que me permite esa velocidad. ¿Se entiende? Y la última parte, ¿se acuerdan del sistema de detección? Del camino óptico de los confocales será el detector. Que los detectores son fotomultiplicadores de tubo. Ayer vimos eh, en las cámaras, ¿se acuerdan cuando les mostró el chip? Que había una membrana fotosensible donde se producía el efecto, la conversión de fotones a electrones. Bueno, esto usa lo mismo. Los detectores de tubo, los fotomultiplicadores, los van a ver por todos lados, dicen TPMT, PMT, fotomultiplicador tube. eh, por un lado, tiene acá el fotocátodo. ¿Se ve el cursor? Sí. El fotocátodo es este, ¿sí? Que es ese lugar chiquitito que estaba después del pinhole donde llegan los fotones. ¿Está? Esa superficie es un metal alcalino que al impacto de fotones va desprendiendo electrones, ¿sí? Ahora, vieron que estamos hablando de todo esto, que queremos levantar la sensibilidad al máximo, ¿sí? Necesitamos agarrar muy poquitas cantidades. Bueno, por eso se desarrolló y se usa este fotomultiplicador. Porque este fotomultiplicador consta de 8 dinodos, ¿sí? Los cuales tienen aplicados una diferencia de potencial y hace que al detectar, al atraer un electrón, ¿sí? Se empieza a dar un proceso de amplificación, de ida y vuelta acá, amplificado por la diferencia de voltaje, que termina amplificando la señal. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que de que lleguen 1 a 4 electrones puede terminar sacando 66.000. ¿Sí? Esa señal hace por lo cual lo hace más sensible. ¿Sí?
Entonces, el fotomultiplicador solo es una membrana, ¿sí? Que ve fotones y amplifica y me da una señal eléctrica. Ahora, ese fotomultiplicador se suele decir que es ciego, ¿sí? O sea, no sabe, solo ve fotones, no sabe qué longitud de onda son esos fotones, ¿sí? De hecho, ayer había contado Mika que en realidad en la diferencia de los fotones obviamente hay distinta energía y seguramente el proceso de generación de electrones va a ser diferente, ¿sí? Por eso, de hecho, no es cuantitativo esto, ¿sí? Pero entonces, el detector ve fotones, ¿sí? Si yo quiero definir qué electrón, qué fotón quiero que vea, le tengo que poner un filtro antes, ¿sí? Entonces, hay varias formas, le puedo poner un bandpass, igual que los que se usaban en los cubos, ¿sí? O también ahora están los detectores espectrales. Los detectores espectrales lo que hacen es, sitúense, estamos en la última parte del confocal, ¿sí? Viene el haz, pasa por el pinhole, ¿sí? Y acá va a empezar a formar la imagen. Entonces, tiene un sistema de reubicación que lo ubica en una red de difracción, ¿sí? Esa red de difracción, ¿se acuerdan como vimos en todos los principios? Hace que los fotones, en función de su longitud de onda, ¿sí? Cambien su trayectoria. ¿Está? Entonces, lo que me hace es, de fotones con distinta longitud de onda, hacer que tengan una trayectoria distinta. Adelante de esa apertura de la trayectoria pongo una ventanita, ¿sí? Y esa ventanita va justo enfrente del fotomultiplicador. Entonces yo al mover esta ventana con el fotomultiplicador puedo elegir qué fotones de qué longitud tomo. ¿Se entiende? ¿Sí? Eh, entonces, esta es una opción y hay otra opción. Acá tengo solo un fotomultiplicador, ¿sí? Que tenía esa ventanita. Hoy día también hay otros detectores que en vez de tener un fotomultiplicador tienen un array, tienen un arreglo de fotomultiplicadores, de membranitas de esas, una al lado de la otra. Acá, por ejemplo, este es uno de 32, ¿sí? Tiene el mismo principio. Tengo una grilla de difracción, ¿sí? Que me abre el espectro. Entonces, fíjense acá, yo por cada una de estas líneas voy a estar detectando una señal segregada digitalmente distinta, ¿sí? Entonces me permite decir, ok, con la especificidad de tal longitud de onda, tengo tanta intensidad. A tal otra longitud de onda, tal otra especificidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Eh, Esto, obviamente que, la luz que viene no es de todos los colores, no es blanca. ¿Sí? Acá esto es un ejemplo de que están todos los colores, pero en realidad yo tengo un fluoróforo, uno verde y uno rojo, por ejemplo. Pero si vienen juntos, yo los quiero separar. Entonces estoy usando estas propiedades para separarlos. ¿Sí? No se entiende, pregunten, ¿eh? Es temprano. Bueno, ahora viene la parte de escaneo, ¿sí? De cómo efectivamente tomo, cómo configuro el equipo un poco, cuáles son mis variables para configurar el equipo y adquirir una imagen. Vamos a tratar de crear una imagen nosotros siempre solemos utilizar bits, ¿sí? O sea, pelotitas. Nos encanta el criterio de los razonamientos de esto con una pelotita. Pero ¿por qué nos gusta esto? Porque la pelotita cubre el concepto de que si tiene un tamaño que es más chico que la resolución de mi equipo, no la puedo ver como tal. Entonces, en realidad, esa pelotita, esta bit de, no sé, 10 nanómetros, yo no la puedo ver de 10 nanómetros en mi sistema óptico. La voy a ver como una PCF, ¿sí? ¿Y cuál es el diámetro de esa PCF? Bueno, más o menos para microscopía con la longitud de onda y apertura numérica que trabajamos, 250 nanómetros, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver cosas de 250 nanómetros, ¿está? Por más que la bit sea más chiquita. ¿Entiendes? Vamos a usar este ejemplo en todas estas explicaciones. Entonces, vamos a simular, vengo con el beam del láser y voy a excitar el área. ¿Sí? Voy a excitar la superficie donde está la bits. Y en este caso le estoy diciendo al programa, o sea, estoy diciendo al fotomultiplicador, que el programa es, ok, de la trayectoria, dividirlo en 3, ¿sí? Y en cada uno, quédate 1 microsegundo, le voy a decir. ¿Sí? Ese va a ser mi proceso de escaneo. Entonces le digo, quédate 1 microsegundo en esa posición y quédate 1 microsegundo en esta posición y me da esta intensidad. Se mueve al lado. Fíjense que ya, entonces, mide intensidad, me da la intensidad, la digitaliza. ¿Sí? Fíjense que es mayor que la que estaba acá. ¿Por qué? Claramente, acá no capta casi fotones, acá ya empieza a captar un poco más. ¿Sí? Vuelve, porque la emisión de fotones está acá en el centro, ¿no?
sigue, fíjense, cuando pasa por arriba de donde efectivamente está la bit, fíjense que ahí es donde más fuerte me da ese píxel. ¿Sí? ¿Se entiende este proceso? Este es el proceso de escaneo y de digitalización. Bueno, entonces acá hice una imagen de 9 píxeles en total, 3 por 3, ¿sí? Y por cada píxel tuve un tiempo por píxel, que es una de mis variables, ¿sí? De 1 microsegundo. Fíjense los valores, 1 microsegundo es muy poco, ¿sí? Estamos para movimientos, para todo, por píxel, ¿sí? Entonces, la imagen total, ¿cuánto tarda? Perfecto. ¿Está? La imagen total tarda 9 microsegundos, ¿sí? Hay un poquito de tiempo más en el movimiento, vieron que hace la vueltita esta cuando termina una línea y va para abajo, ¿sí? Ahí hay un tiempo muerto, ¿sí? Pero bueno, en general van a ser 9 microsegundos. Bueno, y ahí está, fíjense que si esta fuese mi imagen, ¿sí? La bits en realidad estaría ahí adentro. La bits que no existe, ¿no? O sea, es la imagen, ¿está? Bueno, entonces, un parámetro más de esto me gusta es que pensemos en todos estos 9 píxeles me están muestreando un área que se llama Field of View, que es el campo, es lo que estoy muestreando realmente, ¿sí? Que fue, en este caso fue la bits y su alrededor, ¿sí? Lo que se llama el área de escaneo lo voy a decir yo, ¿está? Entonces, vamos a empezar, o sea, ese fue un escaneo, ¿qué podemos cambiar? O sea, por ejemplo, una de las cosas que podemos cambiar es el tamaño del píxel, ¿sí? Entonces, recién dijimos que este área lo hacíamos en 3 píxeles, bueno, yo le puedo decir, hacémelo en 9 píxeles, ¿sí? ¿Qué quiere decir que lo haga en 9 píxeles? Quiere decir que integre, el detector va a cortar 9 veces, ¿está? Por línea, en vez de, 6 veces por línea, ¿sí? Y en total va a pasar de 9 a 36. ¿Está? Pero hice la salvedad de que, fíjense, el tiempo de escaneo sigue siendo microsegundo. Antes eran 3 píxeles por línea a 1 microsegundo, ahora son 6 píxeles por línea a 1 microsegundo, ¿sí? Entonces, la imagen total, dos cosas. Primero, la imagen total ahora son 36 píxeles. ¿Cuánto tarda? ¿Está? 36 microsegundos, perdón. Fíjense. ¿Y qué va a pasar ahora? Fíjense, los píxeles más lejanos, ¿sí? Se ven hasta más tenues. En realidad lo que pasa es que fíjense que ahora tengo la capacidad de discriminar que que era es que es ahora el más lejano, es menos intenso de lo que era antes el global, ¿sí? Empiezo a tener como más resolución, más capacidad de discernir, de separar señales, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, incrementando la cantidad de píxeles, ¿sí? Voy a tener más información, ¿sí? Pero por el otro lado, esto tardó más tiempo, es más lento, ¿sí? Ahí está el bin. Bueno, entonces, analicemos un poco, acá están las dos, uno fue de 9, otro de 36. El pixel time, dijimos en los dos casos, fue 1 microsegundo, ¿sí? El pixel time, el tiempo por píxeles. Entonces, el total va a ser más grande, ahora lo vamos a ver. Ahora, otra cosa, ¿se acuerdan de esto que yo le decía? El área de escaneo. Si yo tenía un área, la dividí en 3 y ahora la divido en 6, ¿sí? El pixel size de este lado, el de 6, es más chico que el de este. ¿Me siguieron? Porque el mismo espacio lo divido en más. Entonces, esa división es más chiquita. Ahí estoy definiendo en qué tamaño estoy muestreando, ¿sí? No es que estoy resolviendo, es solo lo que le estoy asignando al equipo. Yo le estoy diciendo, cuando te moves 150 nanómetros, ¿sí? Me integras una señal y después me integras otra, ¿sí? Acuérdense una cosa, ¿no? Yo le puedo decir eso, le puedo decir que se mueva, que me lo haga cada 10 nanómetros. Ahora, ¿de cuánto era el bin? ¿Se acuerdan? El azul. ¿Cuánto mide esto azul? No, Alejandra, vos no contestes, eso no vale. Alguien lo tiró. ¿Cuánto mide para ustedes? Fíjense, de hecho está hecho a propósito. ¿Cuánto mide?
¿Está? Entonces piensen que por más que yo tenga un píxel 250, y dale, se me olvida siempre. Perdón. 250 mide el bin, ¿sí? Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta de que por más que yo esté separando y haciendo píxeles muy chicos, mi bin sigue siendo de ese tamaño, ¿está? Pero yo le estoy pegando a las moléculas que están en todo ese espacio, ¿sí? Entonces dijimos, está el pixel size, que va a ser en función del área total, a cuánto lo divido. Después está el tiempo, esto que decíamos, el tiempo total, el tiempo del FOV, el field of view, o sea, del total del campo, es mayor cuando tengo más píxeles al mismo tiempo por píxel. Y la relación entre el tiempo y el área, bueno, obviamente, ¿no? En este caso es más baja que en este. Acá estoy más tiempo en toda esa área, ¿sí? Tuve más tiempo. Pero entonces, ahí viene la relación. O sea, si estoy más tiempo y le estaba tirando fotones, ¿qué pasó con el poder? ¿Le tiré más o menos energía a esa muestra? Más, ¿está? Entonces le pegué más. También estoy tratando de detectar más, ¿sí? Esto es, o sea, este es un histograma, ¿sí? Perdón, sí, este es un perfil de pensando de cómo está dando esta imagen, ¿sí? En ambos debería dar igual. Ese es de la teórica de la bits. Ahora, si se fijan, en este caso, para reconstruir la forma real de la bits, tengo tres etapas, está discretado, está separado, segregado en 3 píxeles. En cambio acá lo tengo en 6. ¿Se dan cuenta? Ahí viene la diferencia de poner más píxeles o no. ¿Está? Fíjense en las intensidades. Como fue el mismo tiempo por píxel, ¿sí? La intensidad termina dando similar. ¿Qué podemos decir de acá? Entonces, que por un lado, la alta resolución, o sea, con más píxeles, termina dando el mismo tiempo, usando el mismo tiempo por píxel, ¿sí? El escaneo total es más lento, ¿sí? Esto puede obviamente generar photobleaching, pero por otro lado, si yo incremento la división de píxeles, voy a tener más resolución y voy a tener, pero también le voy a estar dando más poder, más energía a la muestra. Ahora, eh, vamos a entender un poco qué pasa cuando hago este evento de decir, bueno, le pido más resolución, le pido más resolución. ¿Dónde están los límites? O sea, analicemos un poco esto. Estos son 3 casos de adquisición, fíjense. Acá están los píxeles, 512, acá 1024 y acá 2048, ¿sí? Acá está el tiempo por píxel, en todos lo mismo, ¿sí? Entonces dijimos que a más más píxeles, si estoy al mismo tiempo, sobre la muestra estoy más, ¿sí? Ahora este va a tener más píxeles, ¿sí? Pero va a estar más tiempo. Y fíjense que acá arriba está el pixel size, ¿sí? No me sueltes. Ahí está. El pixel size. Fíjense que acá es 31, ¿sí? Micras, o sea, que son 310 nanómetros. Acá 160 nanómetros y acá 80 nanómetros, ¿sí? Volvemos a lo de antes. ¿Tiene sentido uno de 80? O sea, si en realidad yo no lo puedo resolver, ¿sí? Pero bueno, estamos entendiendo esto, ¿sí? Fíjense que si hacemos una comparativa del tiempo de escaneo, claramente en cada uno de los 3 va a ir tardando más, ¿sí? Esto en este ejemplo es más simple. Ahora, en la realidad esto puede pasar de 1 minuto a 15 minutos. Entonces no es lo mismo, ¿sí? O sea, buscando mayor resolución. Y fíjense, bueno, obviamente que ya en estas dos, ya puedo ver mucho más detalle que lo que veo en esta, ¿sí? Entonces, eh, o sea, aumentar la resolución obviamente va a generar un escaneo va a generar un escaneo más lento, pero ahí surge la pregunta de, ok, ¿cuánto tengo que incrementar esa resolución hasta que sea necesario? ¿Cuánto es útil, sí, hacerlo? Y, y no hay que olvidarse esto que les decía de que la microscopía confocal sigue siendo una microscopía óptica, entonces sigue estando dominada por el límite de resolución de difracción, ¿sí? O sea, no puedo mejorar eso. Ahora es cómo lo muestreo. Entonces, hay un criterio que se utiliza en la microscopía confocal, que es el criterio de Nyquist, ¿sí? Que básicamente lo que dice es que uno tiene que muestrear 2 o más veces mi mejor capacidad de resolución. ¿Sí? Es un criterio físico general, ¿no? Acá se aplica también. Ahora después lo vamos a ver, seguro lo vamos a ver en el equipo también. Pero para que lo tengan. Frente a la pregunta, ¿cuánto es lógico, hasta cuánto trato de aumentar la resolución digital de mi imagen? Bueno, ese es un criterio.
Bueno, ¿qué pasa si en vez de aumentar la cantidad de píxeles, decido incrementar la velocidad, o sea, hacerlo más rápido? ¿Qué quiere decir hacerlo más rápido? Si el escaneo total es más rápido, quiere decir que por cada píxel tardé más o menos tiempo. Menos. O sea, me quedo menos tiempo por píxel, ¿sí? Entonces, vamos a ese ejemplo. Seguimos en el de 36. Fíjense cómo este fue más rápido. Entonces, más velocidad, ¿sí? Obviamente tengo menos tiempo por píxel, ¿sí? El escaneo general va a ser más rápido, ¿sí? Y esto obviamente va a generar menos photobleaching, ¿sí? También lo que va a pasar es como estoy estimulando menos, leo menos, entonces el ruido se me va a empezar a meter, ¿sí? Acá ya empieza la variable de ruido, ¿sí? Esto siempre digo lo mismo, no hay ni bueno ni malo, ¿no? O sea, son todas las variables que uno tiene que entender porque después las pone todas juntas uno y decide con su muestra qué es lo mejor. Entonces vamos a comparar esto que estamos diciendo. Tiempo por píxel es más chico, el tiempo de píxel es más chico en el que va más rápido que en el que va más rápido. Es más chico en el que va más rápido. El tamaño del píxel en estos dos casos es lo mismo. El área, ¿sí? El área es la misma, así que el tiempo que tarda para escanear esa área es menor en el que va más rápido. El poder, volvemos a lo de antes, ¿no? El poder le tiré más fotones al que fue más lento, ¿sí? Entonces, cuando analizamos cómo queda, fíjense que, ¿se acuerdan que este es el ejemplo de antes como lo mejor que estamos pudiendo definir? Ahora, fíjense que si discretizo de la misma manera, o sea, vuelvo a tener 6 divisiones, pero lo dejo poco tiempo, entonces me baja la intensidad. Está separado en la misma cantidad que me permitiría definirlo mejor, pero ahora se empieza a relacionar con el ruido, ¿sí? Entonces ahí tengo otro problema. O sea, ahí es la variable que tengo que ver. Ahora vamos a ver un segundo, ¿sí? De las variables que alguien había preguntado del zoom y del crop, ¿sí? Entendamos esto. Si yo tengo el área de escaneo que yo voy a muestrear, ¿sí? Está definida por el número de píxel, ¿sí? Y cuánto mide ese píxel. Entonces, el tamaño del píxel por el número de píxeles me va a dar un área. ¿Está? Si yo muevo cualquiera de esas, me va a afectar las otras. ¿Estamos? Entonces, tamaño de píxel, ¿sí? Número de píxeles me va a dar un área. Entonces, ¿qué pasa si yo mantengo constante el número de píxeles, el tamaño de píxeles, perdón, y achico el número? Hago esto, ¿sí? Entonces, el área de escaneo es igual, mayor o menor. Ahora, el área de escaneo, el FOB. Menor, porque tengo menos. Este era originalmente, bajo el número de píxeles, pero la pucha. Elijo mostrar menos píxeles al mismo tamaño, da un área menor, ¿sí? Ese efecto es lo que se denomina un cropping, ¿sí? Es cropear. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta imagen, le digo, haceme un crop acá, elijo esa área, entonces lo que hago es solamente decirle, en vez de agarrarme todos esos píxeles, agárrame menos, con la misma calidad, pero agarra menos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El número de píxeles dijimos que era menor. El área de escaneo, menor. El tiempo por píxel es igual, yo no lo toqué, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Como son menos píxeles totales, el tiempo total de escaneo es menor. Y el poder de intensidad que le di a la muestra, a esa área, a ese área, es la misma, ¿sí? Te digo, como conclusión acá es que la resolución no la voy a cambiar, o sea, voy a mantener la resolución que tenía antes, pero tardé menos tiempo. Tardo menos tiempo en el área que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, esto es una de las herramientas que usamos cuando decís, bueno, no, yo solamente quiero esta parte, entonces me voy a tardar 15 minutos porque estoy haciendo un escaneo bien lento para tomar un montón de información, tardó mucho menos. Acá hay otro ejemplo. Si ahora en vez de tengo este área de escaneo y digo, no, lo que quiero hacer es achicar el área de escaneo, ¿sí? ¿Qué va a pasar si achico el área de escaneo? ¿Qué va a pasar? Y mantengo fijo el número de píxeles. ¿Qué va a pasar con el tamaño del píxel? Disminuye, ¿sí?
Eso es lo que se llama un zoom. Ahí venía alguien y me preguntó esto, ¿no? Sí. Ya está. Faltan dos o tres. No. Eh, alguien había preguntado algo de esto, no me acuerdo quién, pero bueno, en este caso es un zoom, ¿sí? Y si se fijan, por ejemplo, yo tengo este área de interés, la selecciono, pero como no cambio el resto de los parámetros, es como cuando a una imagen le hago zoom y me meto adentro, ¿sí? Entonces, el número de píxeles, como mantengo el número de píxeles, pero en una área más chica, la área más chica, y el tiempo es el mismo, el escáner es el mismo, la densidad es la misma. ¿Qué va a pasar? Voy a aumentar la resolución. O sea, ahora el tamaño del píxel, ¿sí? Es más chico, ¿sí? Porque lo dividí un área más chica en el mismo número de divisiones. Ahora, ¿qué pasa con eso? También, por otro lado, le voy a estar pegando más a esa área más chica, ¿sí? Le pego más, tengo más potencial de bleaching. Y otra cosa más importante, si yo ya estaba trabajando con la mejor resolución, ¿sí? Y hago un zoom, en realidad estoy sobremuestreando y no tiene sentido. Entonces, si yo ya trabajo con la mejor resolución que tengo en mi equipo y la configuración de la imagen, no tiene sentido hacer un zoom. Lo que se hace es un crop, ¿sí? De ahí viene ese concepto. Y como conclusiones ahí, del confocal a mí me gusta como, por ejemplo, el tema del pinhole, ¿sí? O sea, de esto de que habíamos dicho como la característica de que el pinhole permite eh, hacer una feta óptica y tener solo la luz en foco. La segmentación en Z, que se va a ver después en otra clase, pero que básicamente es esto de poder tener la propiedad de tener una feta óptica, la alta relación señal-ruido que logro porque tengo un láser, porque tengo un pinhole, porque tengo una iluminación puntual, ¿sí? Todas estas mejoras vienen a buscar tener la mejor calidad de imagen que pueda, ¿sí? Eh, bueno, toda esta versatilidad de seteos que tengo para mejorar la calidad de la imagen hasta donde yo quiera, ¿sí? O bajarla para hacerlo más rápido, ¿sí? Depende de lo que esté haciendo. Y bueno, la capacidad de los detectores espectrales, la verdad que empieza a dar un montón de opciones para segregar fluoróforos y para separar señales. Listo. Es, gracias. Preguntas, ¿Preguntas? todo está bien, ¿eh? O sea, no. ¿Todo está bien? Las preguntas, digo que no hay preguntas, ¿no? Tengo solo una pregunta y es, ¿Ah? ¿vos tenés en el microscopio muchos dicroicos y los vas cambiando o eso como... Sí, tiene una rueda de dicroicos. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Por allá, sí. Es una pregunta muy interesante la microscopía confocal. ah, Quería saber si era eh, una variable o que se puede modificar el tamaño del beam. No sé si lo mencionaste en realidad. O si era algo de interés. El tamaño del BIM Modificar el tamaño. es que no se modifica, pero ¿por qué? Porque sigue la regla, la norma, no la norma, el criterio óptico de la PCF. O sea, el BIM, por más finito que sea, cuando llega a la lente, ¿sí? Tiene el proceso de difracción. Entonces ya no lo puedes resolver. O sea, ahí, o sea, ¿cómo se modifica? Ahí por la apertura numérica del objetivo, ¿sí? Y por la longitud de onda. Esos van a ser las variables, pero volvemos a que se mueve dentro de esto, en la técnica confocal. La técnica confocal llega hasta ahí. Por allá, Nicole. Cool. Quería hacer un comentario sobre eso, que al cerrar el pinhole, además estamos restringiendo mucho el número de fotones que van a llegar al detector, entonces puedes lograr una mejora en la resolución axial, ¿cierto? Porque mientras más abierto el pinhole, la imagen más se va a parecer a Whitefield, a Claro. microscopía de EPI. Y mientras más lo cierras, más angosto o delgado va a ser el corte óptico. Pero siempre va a tener la limitación, como decía Andrés, de la resolución óptica. La difracción de la luz no va a permitir que hagamos un corte óptico más delgado de 250 nanómetros. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, Nicole, gracias.
Yo no me metí con el tema del pinhole, o sea, digo, pero en los equipos se puede modificar el tamaño del pinhole. Ahora, la microscopía confocal usa el pinhole en su diámetro óptimo. Ahora, los equipos te lo dejan modificar. Sepan los que ya hacen microscopía confocal que cuando lo abren, se están yendo, como dice Nicole, se están yendo en wide-field. Y en realidad, si bien tienen las mejoras de la detección y de la iluminación, ¿sí? Están metiendo luz fuera de foco en su muestra, en su píxel, ¿sí? Y deja de ser confocal. Yo tenía una curiosidad, Andrés, muy A buena ver. charla. ¿Vos podés tener un láser de luz blanca y usar el AOTF como monocromador de excitación, digamos, una cosa así? ¿Y seleccionar la longitud de onda que vos querés? Igual los láser blancos me parece que ya tienen todo un sistema como para mucho más fino. Pero igual, eh, a ver, Rodri, si me ayudas, pero yo creo que no es tan, o sea, ¿O no te sirve? potencialmente sí, pero los sistemas de los láser blancos yo lo saqué, pero esos ya tienen su propio sistema, ¿sí? Para hacer, para definir qué longitud de onda, cómo la tuneás, y tiene otro tema que son tienen poca intensidad. O sea, si está buenísimo de que pueden disparar fotones de todas las longitudes de onda, ¿sí? Pero en baja intensidad. Yo creo que el sistema de selección de longitud de onda en esos láser ya es propio de la generación. Sí, o sea, esos láseres son como tuneables, vos podés seleccionar las longitudes de onda, pero es medio como un desperdicio porque la propiedad más interesante de esos láseres Claro. no es la longitud de onda, ¿no? Sino que sean pulsados y tengan otras propiedades, a lo mejor estabilidad en frecuencia o otro tipo de cosas. Es como un desperdicio, pero se usa para otras cosas. Por ejemplo, hay equipos comerciales que vienen con esos láseres, pero se usan a lo mejor para film, para hacer Claro. tiempo de vida, son técnicas por ahí un poco más avanzadas. Y lo bueno de eso es que sean pulsados, que tienen la capacidad de emitir pulsos muy cortitos de luz. Pero potencialmente sí se podría. Claro. O sea, la OTF Es un es. desperdicio del Sí. láser, pero sí se podría. La Una OTF es como un evento. A mí me. La primera vez que lo vi me parece maravilloso, como está buenísimo. mágico. Sí, como- ¿Alguna pregunta más por acá, por el público? ¿Presencial? No, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, vamos con las preguntas en el chat que vimos algunas sí que había. No sé si las vamos a leer acá, Oliver las va a leer, sí, porque estamos con algunos problemas. ¿Se escucha ahí? Bien, José pregunta si el pinhole también se usa en campo claro para mejorar contraste. Campo claro, no. Eh, Estoy pensando, nunca se me ocurrió hacerlo, ¿no? Pero primero que es transmitida, ¿no? O sea, Bueno, igual quería decirle para que lo dijera. Creo que ahí lo que está planteando la persona es que haciendo campo claro atrás del confocal, que se puede usando el detector de el TPMT o creo que bueno, viene por ahí eso la después lo pregunta. hablamos. Sí, en realidad, ese proceso, esperen, porque vamos a aclarar eso, pues está buenísimo. Que con alguien lo hablé de acá, del curso, con alguien hablé de este fenómeno, que es la luz transmitida. Hay un detector, se llama TPMT, que es fotomultiplicador T de transmitida, ¿sí? Y lo que hace es aprovechar los fotones que siguen de largo, literalmente. O sea, los fotones que vienen del láser, ¿sí? Y no terminan de excitar la muestra. Estoy buscando a ver dónde lo podemos mirar. ¿Sí, no? Era más fácil si me iba. Bueno, es así. Viene el láser, pega el dicroico, ¿sí? Llega a la muestra, ¿sí? Y los fotones que no son absorbidos acá y siguen de largo, acá abajo, ¿sí? Le pongo un detector, ¿sí? Así es como se hace luz transmitida cuando estoy haciendo una adquisición de imagen confocal, ¿sí? Son los fotones del láser que siguen de largo y no interaccionaron. O sea, y acá abajo, perdón, acá abajo no hay todo el sistema de pinhole y todo. De hecho, es otro detector, es un fotomultiplicador, pero es otro, ¿sí? Y sí sigue los principios de que del escaneo, ¿no? O sea, va haciendo punto por punto, ¿sí? Pero son fotones que siguen de largo. Está buenísimo por otro lado, ¿no? Porque esos fotones, esa iluminación ya se utilizó para excitar el fluoróforo, entonces ya que estoy, agarro los fotones que me pasaron de largo, agarro los fotones que pasaron de largo y no interaccionaron y documento morfología, ¿no? Y sin pinhole, sí, el pinhole está arriba. Está del otro lado, es otro camino óptico. Es el que sigue de largo, ¿sí?
Puedes Hola, hola, hola. Ah, Más que creo que hay algo acá. respondimos. Ah, Sí, si no, yo las repito. Mira, vos me hablás y yo las repito. Ya. Tamara. Tamara pregunta, una vez que barres la muestra, pará, Sí. me olvidé. Sí, después. Tamara está preguntando si después de hacerle un barrido, si la muestra se destruye o se puede utilizar para otros barridos. Y bueno, vamos, esa es una de las, generalmente sí, se puede seguir utilizando, y eso va a ir dependiendo de cómo se va a ir fotoblicheando la muestra, ¿sí? Es un proceso, o sea, si uno hizo una adquisición donde estuvo 15 minutos y le dio con toda la intensidad del láser y para sacar una mejor foto, generalmente ahí hasta se ve el agujero en la fluorescencia sobre la muestra. Ahora, si uno hizo un escaneo rápido, o más rápido o normal, ¿sí? Y no afectó, y el fluoróforo es estable, volvemos, vieron que se empiezan a combinar todas estas variables, la estabilidad del fluoróforo, el montaje, cómo es la intensidad que estoy, qué tiempo estoy escaneándolo. Entonces esas variables van a afectar a la fotoestabilidad del fluoróforo. Entonces, la pregunta es, si la muestra quedó todavía con lo que se dice con fluorescencia, sí se puede seguir adquiriendo. Y de hecho se suele hacer, sacarle jugo lo que puedas, ¿no? Sí, sí, incluso había preguntas sobre la cantidad. Yo ahí respondí un poco también de la cantidad de píxeles, si se podía seguir aumentando la cantidad de píxeles Viste que cuantos vos quieras. No, ahí Creo o que sea, le el preguntaste límite, algo. claro, hay dos límites. Primero hay un límite de hardware y de diseño Pero del estaba por sistema. ese Por, lado. por un lado, hay un límite de cuánto le podés colocar, pero aparte después está el límite de criterio. O sea, digo, no tiene sentido. Y la ah, memoria de la computadora y la cantidad Claro, de ni la hablar que todo eso capacidad del encima empieza software. a pesar por ese lado, pero volvemos a lo de antes de que no tiene criterio porque el BIM es más ancho. Entonces, decirle, muéstrame con un paso de 1 nanómetro cuando lo que se está moviendo mide 250 nanómetros, no cambia. ¿Sí? De hecho, no se está moviendo. Lo que está pasando es que sigue adquiriendo en la misma posición el BIM. Entonces, estás dividiendo y aumentando el tiempo de exposición. Y también está el límite de la retina de nosotros, ¿no? De nuestro sistema de detección. Es como las televisiones 4K y ya hay un montón de píxeles que igual nuestro ojo no está viendo mejor. Hay como un límite también ahí de que no son necesarios tantos píxeles tal vez. Bueno, capaz que hacemos eso. Y ahí lo importante es eso del criterio Sí. del Nyquist, ¿no? O sea, digo, ahí hay un punto de corte de decir, bueno, me voy para allá, bueno, a ver, la teoría de la física te dice que el criterio de Nyquist es un excelente criterio, ha funcionado durante años, entonces es un buen consejo de utilizarlo. La mayoría de los equipos hasta tienen un botón donde lo tocas, a veces dice optimal o lo llaman de otra manera, pero lo que está haciendo es esta cuenta que estamos diciendo es calcula por la longitud de onda y la apertura numérica cuál es su resolución teórica, la divide por 2.3 y le pone ese valor de píxel, ese tamaño de píxel. ¿Está? Entonces, hacer más que eso no tiene lógica. Hay unas teorías que puede decir que podáis sube un poco más, pero no, en el día a día esto sirve. Bueno, muchas gracias Andrés.